Hoy, en el Aleph, queremos continuar con esta saga que ya hemos hecho de El Padrino. Pero hoy nos queremos enfocar un poco más en las muertes de la familia Corleone, sus consecuencias y también los porqués de estas muertes, y lo que nos deja cada una de estas muertes, así como la maravillosa moraleja que nos dejan los después de esta historia, o de estas historias de los diferentes personajes de la familia Corleone. Hoy en el Aleph, muertes y anécdotas y el porqué de la familia Corleone. Esto es el Aleph, comenzamos. Antes que nada, retomemos con esto que es una maravilla, con esta historia maravillosa, la cual nos habla de esta familia italiana, de Vito Corleone, el cual llega desde Corleone, Italia, hasta Nueva York, hasta ser uno de los hombres más poderosos de Nueva York. Posteriormente, tener a su familia en esta ciudad, y aquí el desenvolverse como un capo de la mafia. De manera maravillosa, este señor fue creciendo, haciendo favores y recibiendo también de la misma manera favores. Este señor que se hizo de respeto y se hizo de un hombre en Nueva York, respetado por todos, buenos y malos. Y pues bien, queremos ahondar un poco más en estas muertes, ya que las muertes, a pesar de ser trágicas, son maravillosas, ya que estamos hablando de la mafia, de este juego de ajedrez macabro que nos lleva siempre a un perdedor, lamentablemente a un perdedor que pierde la vida. Y pues bien, inevitablemente tenemos que empezar con la muerte de Vito Corleone, del capo del capos. Pues bien, recordemos que a él le tienden una trampa, y al estar comprando fruta y verdura lo atacan varias personas que eran claramente enviadas por otros carteles o por otras familias de Nueva York, igualmente de la mafia. Pero dejando un poco de lado esto del asesinato o del intento de asesinato a Vito Corleone, aquí lo que nos llama la atención es la gran escena que nos regalan, ya que al ser balaceado, aún así Vito Corleone, siendo ya una persona de la tercera edad, todavía tiene fuerza y todavía intenta defenderse. Lamentablemente ya no pudo. Y aquí nuevamente reitero, John Cazale, de manera maravillosa, nos regala esta escena también. Aunque el acobardado, el miedoso de Fredo, nos regala esta escena donde no pudo ayudar a su padre, de manera maravillosa fue interpretado por John Cazale. Sin duda, aquí nos quedamos con un coraje encontrado, tal vez, porque tal vez como hijos hubiéramos hecho o hubiéramos querido que Fredo hubiera hecho un poco más. Pero y bueno, pues bien, aquí lo maravilloso también es que la gran fuerza del padrino no lo deja morir, y el padrino sigue luchando por seguir adelante. Sin duda, un hombre grande en toda la extensión de la palabra. Posteriormente se salva de varios intentos de muerte, donde Michael lo ayuda varias veces, y sobre todo en el hospital, donde de hecho llega a ser golpeado. Pero lo maravilloso aquí es la muerte del padrino, ya que muere tranquilamente, si se pudiera decir, en su jardín, en el jardín de su casa y con su nieto. Y retomo también esto, con su nieto en la película, al estar jugando con él. Pero sí quiero retomarlo porque la verdad es que a mí esta parte del libro me encanta. En el libro nos dice que él está haciéndola ya de jardinero porque ya se cansó de juegos de mafia, de este juego de ajedrez macabro. Y al estar arreglando su jardín, sufre un paro cardíaco. Pero aquí lo maravilloso es que llega Michael, lo abraza y nuevamente
lo reitero como en otros capítulos, voltea al cielo y susurra: qué hermosa es la vida. Sin duda, otra gran escena y otra gran parte de este libro maravilloso. La muerte del padrino era evidente ya que al ser el hombre más poderoso, todas las familias iban a intentar cazarlo. Y nos regala grandes escenas antes de su muerte. Sin duda, Marlon Brando interpretó de manera maravillosa a Vito Corleone. Y bueno, siguiendo con la que después sería la cabeza de la familia, Sonny. Sonny, el cual era impulsivo, interpretado de manera maravillosa por James Caan. Sonny, el cual nunca se deja, el cual quiere arreglar todo al tú por tú, fuerza contra fuerza. Pero aquí, el consigliere siempre lo está aconsejando para que no sea impulsivo y para que las decisiones no se tomen tanto con el corazón, sino más con la cabeza. Y esto hace que Sonny sea un poco más precavido. Y pues bien, uno de los traidores de la familia es Marco, su cuñado, el cual golpeaba desmedidamente y continuamente a Connie. En una de estas golpizas, Connie le habla a Sonny, y Sonny, al ser la cabeza de la familia, en este aspecto tal vez violento y el que protegía a todos, sin pensarlo y sin mediar palabra con nadie, va tras Marco. Y aquí, nuevamente, James Caan nos llena de una gran escena. Sinceramente, esta pelea es una maravilla. Esta pequeña golpiza que le da a Marco es una gran escena, llevada de manera maravillosa también. Golpeándolo entre niños, entre varias gentes, entre grifos de agua, entre botes de basura, inclusive pegándole con el bote de basura. Esta escena es maravillosa y creo que todos en el fondo pensamos que Marco se lo merecía por ser tan sádico con su hermana Connie. Pero y bien, Marco no se iba a quedar tan de brazos cerrados y tan tranquilo o tan contento de que Sonny lo golpeara cada que él quisiera o cada que él quisiera golpear a su esposa. Pero bueno, esta trama sigue con un Sonny que sigue siendo violento y sigue siendo impulsivo. Y Marco, lamentablemente, empieza a tenderle una trampa con las otras familias de la mafia, porque también a Marco nunca lo tomaron en cuenta para ser parte de la familia Corleone, simplemente para ser el esposo y que no le faltara nada ni a ella ni a él. Y esto el padrino lo decretó, y de esta misma manera Sonny lo llevó a cabo, pero no querían que ellos intervinieran en los negocios familiares. Y pues bien, en otra de estas golpizas que pareciera más montada, ya que una persona le habla a Marco y claramente Connie, con su carácter también impulsivo, le empieza a reclamar y empiezan a tener esta pelea. Pero sí se ve esta pelea de parte de él, que sí, es que las actuaciones son maravillosas y sí se ve que él lo está haciendo intencionalmente y que ella está cegada por los celos. De esta manera, él sale corriendo y sale despreocupado y tal vez ya sabiendo lo que iba a pasar posteriormente. Cuando Sonny se entera, sale de igual manera, enojado, enfurecido, sin mediar palabra con nadie, tomando el primer carro que encuentra y a toda velocidad. Y aquí esta otra escena es que, sin duda, hablar del padrino es un agasajo y para mí un placer. Esta escena es una maravilla también. Al llegar a la caseta telefónica, se le para un carro enfrente, el cual no lo deja pasar, y por otro lado los carros de atrás se empiezan a quitar. Inclusive la persona que está en la caseta hace como que se le cae el dinero para poder agacharse y cerrar la ventanilla. Y es aquí también esta escena de la masacre a Sonny maravillosa, sinceramente maravillosa.
Recordemos que estamos hablando de una película de la mafia y sangrienta, y es por eso que es mi expresión de que es una maravilla, porque simplemente nos creemos que sí estás viendo a la mafia. Una maravilla. Sonny termina devastado y termina encarnizado, con cientos de balas en su cuerpo. Y nuevamente, después de esta gran escena tan tétrica, tan terrorífica y tan brutal, vamos a la otra escena, la cual nos mueve el corazón y nuestras fibras más sensibles, ya que al Sonny llegar a la morgue destrozado, cuando lo van a arreglar, Vito Corleone no tiene más que decirle a este muertero, que lo ayude y que haga lo mejor que pueda. Lo toma del rostro y le dice: ¿cómo me dejaron a mi hijito? Sin duda, esta gran controversia o este encontrar sentimientos entre sentirte bien o mal, ya no lo sabes. Ya no sabes porque la escena es maravillosa, pero por otro lado sí te mueve las fibras y sí te deja pensando mucho entre esta escena entre padre e hijo. Maravillosa, sin duda maravillosa. Y bueno, es así como Sonny pierde la vida en esta gran película. Y vamos a llegar a la muerte del más tranquilo, del más, tal vez si lo queremos llamar así, insignificante de la familia Corleone. Y nuevamente, un maravilloso actor, un actor en toda la extensión de la palabra. Aquí volvemos a ver a Fredo, interpretado de manera maravillosa por John Cassell, el cual nunca habló. Y en una visita de Michael a Las Vegas, Michael se da cuenta que lamentablemente Fredo no es que lo hubiera traicionado, simplemente que no tuvo el carácter suficiente para poner un hasta aquí y poner la cara por la familia, ya que estas familias hablaban con Fredo y él tal vez no medía o tal vez no sabía hasta dónde podía llegar la maldad de estas personas. Y lamentablemente en uno de estas noches de parranda, Michael se da cuenta que Fredo ya había estado con estas familias y con estas personas, y que claramente él conocía a todas estas personas que querían traicionar a los Corleone. Y lamentablemente también él se da cuenta de todo esto, de esta traición. Y aquí otra escena, discúlpenme que sea tan reiterativo, pero es que esta película está llena de escenas maravillosas. Aquí otra escena maravillosa. Cuando Michael se da cuenta, abraza y besa fuertemente a John Cassell, a Fredo, y le dice: sé que fuiste tú y me rompiste el corazón. Al ver esto, Fredo está ofuscado y sale corriendo de manera inesperada y de manera nerviosa, sin saber a dónde ir. Pero Michael aún así quiere protegerlo. Al Michael querer protegerlo, él nuevamente se echa a correr y no quiere saber nada de él al saber que lo decepcionó de gran manera. Y aún Michael diciéndole que es su hermano mayor y que aún así lo va a proteger y que nada los va a dejar de ser hermanos. Bueno, una gran escena. Posteriormente, cuando regresa Fredo, él le dice que ya para él está muerto, que para él no va a volver a cruzar palabra con él, y que cuando vaya a ver a su madre, le avise para que él no esté. Otra gran escena y otra demostración del carácter que tiene Michael, que pareciera que está a la sombra o al resguardo de Vito Corleone, tomando estas decisiones con un carácter fuerte y seguro. Y pues bien, Fredo se queda devastado esperando el perdón de su hermano. Hasta que dice Michael
que hasta que muera su madre, él va a seguir protegiéndolo. Lamentablemente, cuando muere su madre, Connie interviene aquí y le dice que perdone a Fredo, que Fredo es un niño y que siempre será un niño, y que es demasiado sensible y siempre tiene que contar con la protección de alguien. Ok, Michael lo perdona hasta cierto punto y vuelve a hablar con él y vuelve a tener comunicación con él de alguna manera. Pero nunca lo perdona. Nunca lo perdona porque sabe que a final de cuentas puede volver a pasar esto. Puede volver a traicionar a la familia, lamentablemente y tal vez sin querer. Y es aquí, es que John Cazale es un maravilloso actor, discúlpenme. Bueno, es que este reparto es maravilloso, maravilloso sinceramente. Es aquí otra escena maravillosa. Cuando Fredo iba a ir a pescar con su sobrino, el hijo de Michael, le dicen que su hijo no va a ir. Entonces Michael espera desde la ventana viendo al horizonte y viendo cómo se va alejando Fredo. Pero Fredo va con un gatillero de los Corleone. Y lamentablemente aquí se suscita esta escena y esta muerte trágica. Tal vez en el fondo, porque eso pareciera, Fredo sabía que eran sus últimas horas. Y es aquí donde muere Fredo, este bonachón, este sensible, este niño, como dijera Connie, este niño indefenso y llorón, que lamentablemente nunca pudo llegar a tener este carácter para proteger a la familia. Y es aquí como Michael manda matar a su hermano. Trágico y una gran escena, nuevamente grandes escenas. Y no quiero que se me pase y no quiero dejar de mencionar esta última escena antes de la muerte de Fredo, cuando le dice a Michael que por qué traicionó a la familia si él siempre lo está protegiendo. Fredo le dice: es que tú no tienes que protegerme, yo soy tu hermano mayor y siempre quise tener un mejor lugar dentro de la familia. Aquí también nos habla, además del carácter, del poco carácter tal vez que mostraba Fredo, también de la frustración que tenía este personaje dentro de la familia Corleone, donde solamente tuvo cosas secundarias y donde nadie lo respetaba como un Corleone. Si no llegaba su padre o sus hermanos para hacerlo respetar, él no se daba a respetar como quisiera la familia o como quisiera el gran patriarca Vito Corleone. Y es aquí la muerte más triste de los Corleone, ya que este personaje muere siendo víctima de su propia ternura e inocencia. La muerte de Fredo nos llena de grandes escenas, sin duda muy tristes y conmovedoras por momentos. Y bueno, finalmente entremos a esta película de la que aún no hablamos, que es El Padrino 3. Sinceramente, para mí la que menos me gusta, pero que también le da continuidad a la maravillosa historia de Michael Corleone. Sinceramente, esta última parte, de la que también hablaremos en su momento, es la que tal vez siento que se hizo más para querer ganar dinero. Ya se perdió un poco de la gran inspiración que tienen la 1 y la 2, pero tiene grandes momentos. Pero bien, vamos a lo importante, de lo que estamos hablando en esta reseña. Después de estas diferentes muertes, tendremos que hablar de la muerte de Michael, pero no sin antes hablar de la muerte y la pérdida de su hija, ya que al morir palaceada, después de tener un romance aquí con Andy García, se queda devastado Michael que pierde todo. Recordemos que también vende los hoteles de Las Vegas, deja de tener negocios con todos porque ya
porque inclusive tenía negocios con el mismo Vaticano. Aquí en esta película nos muestran a un Michael ya vencido en todas formas y de todas maneras, y donde ya no se puede recuperar. Michael está derrotado, y sobre todo por la pérdida de su hija. Tal vez no tanto lo material, porque lo material él lo fue perdiendo poco a poco. Pero recordemos que en toda la historia de Michael Corleone, también interpretado de manera excepcional por Al Pacino, siempre tuvo pérdidas y recuperaciones en toda su vida. Pero aquí, cuando empieza a tener estas pérdidas, pareciera que tiene destellos de que se va a recuperar, pero lamentablemente, a la muerte de su hija y a la muerte de su madre, y prácticamente al quedarse solo, no le queda más que este inmenso vacío, y ya pareciera que ya no tuviera fuerzas para quererse recuperar. Bueno, en la película esta escena sí es maravillosa, la fotografía, todo esta pequeña escena es un deleite, ya que Michael Corleone está sentado en su silla, esperando nada, simplemente sentado, esperando ya nada. Y de repente le viene una apoplejía la cual lo deja devastado y la cual termina por matarlo. En esta película, Michael Corleone muere solo, sin que nadie pueda ayudarlo. Recordemos también que esto ocasionado por la diabetes que tuvo en su vida y que la vemos más a fondo en esta película. Y sin duda también esta escena mejor dicho, nos deja pensando de cómo uno de los hombres más poderosos de Estados Unidos muere de esta manera. Esto sí nos llena y nos deja una gran moraleja, ya que por muy poderoso que fue y muy poderoso que hubiera llegado a ser, simplemente iba a morir, como todos. Y este poder efímero que nos da la mafia, o que les dio la mafia, ya que aunque todos llegaron a ser poderosos y a tener todo lo que quisieron a sus pies, murieron todos jóvenes, relativamente, o todos murieron deseando lo que no tenían, ya que Vito Corleone quería vivir más. Sonny de igual manera muere repentinamente y trágicamente en una marea de balas. Fredo, tal vez sin esperárselo, muere también tristemente. Y Michael, ya sin nada por qué luchar, muere o se deja morir prácticamente. Esta escena, y de igual manera, es demasiado triste. Ver a un padrino acabado y a un padrino el cual ya no le importa nada, el cual ya ha perdido todo y ya no tiene fuerzas, o pareciera que ya no tiene fuerzas para recuperarlo. Sin duda, Al Pacino nos regala la última gran escena de esta maravillosa trilogía, El Padrino, una de las mejores sagas de toda la historia, si no es la que más. Para mí es un placer poder hablarte de esto que tanto me apasiona, del cine y estas maravillosas películas, obras de arte sin duda. Con tus comentarios y con tu suscripción nos ayudas mucho, ya que así podemos seguir creciendo y teniendo nuestra pequeña comunidad y nuestro pequeño espacio para poder seguir adorando este arte maravilloso llamado cine. Esto fue la LEP, muchísimas gracias.